Cuando viene el terremoto del 19 de septiembre del 2017 y Casa de Morelos sufrió un gran deterioro. Casa de Morelos hace 2 años estuvo a punto de caerse, ¿sí? Afortunadamente no fue tan largo el terremoto, 5 minutos más y ya no tendríamos Casa de Morelos, ¿sí? Entonces de ahí nació la iniciativa de hacer esta plática. Fue como casual, encontrábamos toda una serie de informaciones sobre Ecatepec, sobre la región lacustre, y encontramos en el Archivo General de la Nación todo lo relacionado a este otro terremoto que ocurrió el 2 de enero de 1820 y que también dejó esta instalación, esta casa, en condiciones muy difíciles, de mucho deterioro. Lo que nosotros tenemos aquí, lo que vamos a transmitirles a ustedes, es exactamente los documentos que existen en el Archivo General de la Nación, los oficios, la relación de la obra de restauración, la intervención del virrey, etc. Las diapositivas que son exactamente los documentos originales de 1820 con la letra de aquel entonces. Muchos de estos documentos, la verdad, nos costaron mucho trabajo hacer la paleografía, por el tipo de caligrafía, por las abreviaturas de aquel entonces, pero es un trabajo muy interesante y muy satisfactorio. Y su contenido es el siguiente. Dice: el comandante de la línea del norte, Ramón de Galinzoga, acompaña a vuestra excelencia el oficio original del comandante del fuerte de San Cristóbal de Ecatepec, lo remita. El expresado ingeniero remite el presupuesto de las obras que necesitan hacerse, importando 701 pesos 2 reales. Qué dato tan interesante, el manejo de los pesos y los reales. Imagínense, restaurar toda la Casa de Morelos, quien la conozca bien, el edificio, por 701 pesos, bueno, era 1820. Luego otro documento, enero 7 de 1820, al señor coronel Ramón de Galinzoga, para que a la mayor brevedad explique si es el Palacio de San Cristóbal el que necesita la composición o el fuerte de San Cristóbal, pues aquel no es fuerte y dónde está situado este. Tenían una confusión, si se trataba de 2 edificios diferentes, si había un Palacio de San Cristóbal y otro fuerte de San Cristóbal, y cuál es el que había sufrido los daños. Está destinada para servirles de palacio a los excelentísimos señores virreyes en su entrada y salida de este reino. Fue destinada por el señor, informa el ingeniero, dándole la orden al efecto. ¿Quién era vuestra excelencia y quién era el antecesor de esta vuestra excelencia? Enseguida lo veremos. Tenemos otro documento también muy importante que en su inicio, a su margen izquierdo, dice Subdirección de Ingenieros de Nueva España, y el contenido es el siguiente: que la orden a los ingenieros es de que faciliten la cantidad necesaria a fin de que se verifiquen estas obras en el acto y digan en conducto. El ingeniero comandante de las Obras de México me dice con fecha de hoy que, habiendo dado las disposiciones necesarias hace más de 1 mes para que se empiece la obra de San Cristóbal de Ecatepec, aún no se ha principiado, porque dice el pagador de las obras de fortificación que en tesorería no se ha dado el dinero para dicha obra, y como no principia cuanto antes, puede resultar que no se acabe antes de las aguas de la temporada de lluvias, ¿verdad? Me lo comunica para mi inteligencia,
yo lo hago a vuestra excelencia para las determinaciones que tenga por conveniente tomar. Dios guarde a vuestra excelencia. México, 28 de marzo de 1820. Ya había pasado mes y medio del terremoto y todavía no iniciaban las obras de reconstrucción. Firma excelentísimo señor Juan Social. Y con copia ya se usaba en el extremo inferior izquierdo, como ahora también, ¿no? CCP con copia para, ya se usaba desde esa época poner el direccionamiento de copia en ese lado del oficio. Con copia para el señor, para el excelentísimo señor virrey conde del Venadito. ¿Quién era el conde del Venadito? Más adelante lo sabremos. ¿Y quién era la Venadita también? Tenemos otro documento. En oficio del 31 de enero último, previne a usted que desde luego entregasen al administrador para recibir las obras de fortificación que la que debía ser para reparar el palacio o fuerte de San Cristóbal, y como hasta la fecha no lo han verificado, prevengo a usted que me mande más amplia comunicación para darse inicio a las obras y se aproveche el tiempo que falta para la estación de aguas. Había mucha preocupación de iniciar la obra de reconstrucción de lo que hoy es Casa de Morelos antes de que empezara la temporada de lluvia, la estación de aguas. Seguramente para esa época el régimen pluvial aquí en Ecatepec era de una mayor magnitud que el actual. Abril 7 de 1820, ya pasaron enero, febrero, marzo, abril, 3 meses. Firma el comandante de ingenieros. Otro documento también que encontramos en el AGN tiene el encabezado Fortificación N y vuelve a repetir: el comandante de la línea del norte, señor Ramón de Galinzoga, acompaña a vuestra excelencia el original del oficio del comandante del fuerte de San Cristóbal de Ecatepec, en que manifiesta los daños causados por el temblor de tierra en la ruinosa casa que sirve de cuartel en aquel sitio. Este es un documento de 2 días después, enero 4 de 1820. Y sigue la orden: que pase el capitán de ingenieros, señor Bernardo Fernández del Pozo, que inmediatamente mande un oficial para que haga pues el avalúo de los daños. Y en el margen superior izquierdo aparece Comandancia de la Línea Nacional del Norte. Es decir, este cuartel, esto que fue un cuartel militar, como decía la compañera Rosa, además de haber sido la casa de Real Desagüe, la casa de los virreyes y hoy Casa de Morelos, este lugar fue un fuerte militar dependiente de la Comandancia de la Línea Nacional del Norte número 73. Otro documento: excelentísimo señor, paso a las justificadas manos de usted con el correspondiente informe de las diligencias practicadas en el ruinoso cuartel de San Cristóbal para que en su visita determine lo superior. Y igual en el margen inferior izquierdo, como direccionamiento de copia, la famosa CCP, señor conde del Venadito, virrey de esta Nueva España. Ya estamos viendo que el conde del Venadito era virrey de esta Nueva España. Ahorita vamos a ver qué virrey era. Tenemos otro documento ya con el presupuesto, formado por el capitán don Rafael Calvo, ingeniero voluntario para los reparos que necesita el Palacio y Fortificación de San Cristóbal
Aquí les pido a ustedes que echen a volar su imaginación. Quienes conozcan esta obra maravillosa que tenemos, que es la Casa de Morelos, se sitúen mentalmente en 1820 y en el 2020, a ver si reconocen los espacios que aquí se están describiendo. Dice lo siguiente: hay en él, o sea, en el fortín, un patio grande y 10 cuartos al norte, 3 destechados, las paredes de todos encarnadas, faltos de hojas de ventana y 6 puertas, el piso de ellos más bajo que el patio. Al frente hay un muro de tepes, de 3 vistas. Tepes es adobe. Su longitud es 104 varas por vara y media de altura, muy maltratado. Su puente levadizo, fíjense qué dato tan importante, puente levadizo y sin contrapesos. Hace unos 4 o 5 años, el actual director de Casa de Morelos, Vicente Camacho, en una de las tantas restauraciones que ha hecho para conservar Casa de Morelos, encontró que 2 de los cuartos de la entrada, precisamente donde pasó sus últimas 3 horas de vida José María Morelos y Pavón, tienen paredes de adobe. Actualmente ya restaurado ese espacio, ustedes lo pueden visitar y disfrutar la belleza de esas paredes de adobe, y aquí habla también de eso. Y fíjense ese dato también: Casa de Morelos tuvo un puente levadizo, según esta información, tal como los castillos medievales en Europa. Habla del cuarto de la esquina para el cuerpo de guardias, ya es el presupuesto. Dice: levantar el piso, enlosarlo, realzar sus paredes, blanquearlo, reponer en 2 ventanas sus hojas con el correspondiente herraje y una puerta, tendrá un costo de 24 pesos. Cuarto oficial de guardia y su cocina, levantar el piso en ambos, enlosarlos, realzar sus paredes, blanquearlas, reponer 2 hojas de ventana y una puerta, levantar el brasero, recorrer su azotea y techar un pedazo caído de 3 varas, tendrá un costo de 169 pesos. 2 cuartos al oriente están destechados, y batiendo un tabique se formará caballeriza para 15 caballos. Actualmente la caballeriza es a donde se encuentran los carruajes. A esa caballeriza se refiere, cubriéndolos con un tejado de tejamanil, levantando el piso y empedrarlo y haciendo la pesebrera, tendrá un costo de 130 pesos, 6 reales. El muro de frente, habría que checar ahora con las medidas modernas si corresponde a las varas que aquí se señalan. El muro de frente tiene en sus 3 vistas 104 varas de longitud por vara y media de altura, que forman 700 varas superficiales, revistiéndolas a ambos lados de adobe a 4 reales sobre vara, será un costo de 30 pesos. Nota: si lo hacen los forzados, será a 2 reales vara. ¿Quiénes eran los forzados? Habría que investigarlo. Tal vez eran los presos o gente que levantaba de la leva y los ponían a trabajar pagándole la mitad de lo que le pagaban a un albañil normal. Importa este presupuesto la cantidad de 701 pesos, 2 reales. México, 19 de enero de 1820. Firma Rafael María Calvo. Es copia a Bernardo Fernández de Pozo y la rúbrica de Bernardo Fernández. Por ahí ustedes van a ver varias firmas, de esas firmas de aquella época, gariboleadas, que hacían tan hermosas, tan bellas. Ahí van a ir apareciendo. Este es uno de los legajos en los que estuvimos trabajando, que es el desagüe número 17. Así es como encuentran ustedes en el AGN los diversos legajos. Ojalá vayan ustedes al AGN.
Esta es una investigación que hicimos mi amigo el pintor Cian Yanájera y su servidor. Información cómo vienen los legajos en el Archivo General de la Nación. Dice: entre 7 y 8 de la noche del día de ayer hubo un temblor, causa para que la tropa de mi mando saliese a dormir hasta la frontera del cuadro de este débil fuerte. ¿Cuál era la frontera del cuadro? Seguramente los actuales jardines de la hoy Casa de Morelos. Y dice: en varios oficios he dado a usted parte de no tener alojamiento, con X, alojamiento seguro para la tropa, y menos ahora por hallarse más resentido, lo que participo a usted para que determine lo que fuere más conveniente, con B chica y con N y B grande, conveniente para la subsistencia nuestra, pues de lo contrario pereceremos de un día a otro. Dios guarde a su majestad. Y como lugar de salida de este documento, así como pone uno San Cristóbal de Ecatepec o México, antes Distrito Federal, ellos curiosamente ponen Puente de San Cristóbal, como si Puente de San Cristóbal fuera el lugar. Qué importante dato: Puente de San Cristóbal, Ecatepec, enero 3 de 1820. Firma José Rafael del Yendefa, seguramente era el comandante de aquí, de este fuerte. Y en el extremo inferior izquierdo igual le manda copia al teniente coronel Ramón de Galinzoga, comandante general de la línea del norte. Y así hay diversos documentos. Tenemos otro documento donde siguen insistiendo en que se informe qué es lo que pasó, y siguen dando instrucciones para que se asigne el dinero para la obra de reparación. Ya tenían el presupuesto, 701 pesos, pero faltaba que lo entregaran para iniciar la obra. Tenemos otro documento del enero 26 de 1820, donde siguen insistiendo que pues se eche a andar ya el presupuesto, y este documento también tiene copia al conde de Venadito, virrey de esta Nueva España. Y siguen insistiendo con lo mismo, varios documentos, encontramos muchos documentos donde se insiste que se haga la obra, que se entregue el dinero. Y entonces aquí ya viene la aclaración en otro documento de qué edificio se trataba, si el Palacio de San Cristóbal o el cuartel de San Cristóbal. Dice lo siguiente: la casa destinada para servirle de palacio a los excelentísimos señores virreyes en su entrada y salida de este reino fue destinada por el antecesor de vuestra excelencia, el antecesor del conde de Venadito, para formar un fuerte donde pudiese la tropa señalada a ese punto acuartelarse, estar pronta al socorro de aquellos caminos, y en caso de ser atacada, librarse por medio de sus fosos y puente levadizo, teniendo al mismo tiempo las divisiones trascendentes un alojamiento capaz para liberar al pueblo, que aunque quisieran, no podía en estos casos prestar los auxilios necesarios. ¡Qué párrafo tan importante! En 8 renglones nos revela toda una serie de cuestiones históricas de este lugar. Primero aclara que se trata de la Casa de los Virreyes, o sea, la actual Casa de Morelos. ¿Por qué se llamó Casa de los Virreyes? Porque el Albarradón, el camino que tenemos acá rumbo a Pachuca, era el único, o el camino más rápido, más eficaz, eficiente, hacia Veracruz. Por aquí pasaron todos los virreyes y salieron todos los virreyes. Es un sitio de una importancia geográfica estratégica.
Y por eso, después de haber sido casa real de Desagüe, fue la casa de los virreyes, porque aquí llegaban todos los virreyes a prepararse antes de su entrada a la capital, a asearse, a bañarse, a descansar. Pero muchas veces aquí fue la ceremonia del cambio de bastón de mando, la ceremonia de investidura. En otras ocasiones fue en una casa similar que se encontraba en Otumba. En otras ocasiones fue en la villa de Guadalupe. Pero en diversos momentos esa ceremonia tan importante de investidura, como ahora la del 1 de diciembre de cada 6 años, se hacía aquí en la actual Casa de Morelos. Entonces, otro dato que nos revela este párrafo fue que para ese entonces, 1820, que la Nueva España estaba en plena guerra de independencia, precisamente por la importancia estratégica, militar y comercial de este camino y de esta casa, fue destinado el edificio ya no que fuera casa de los virreyes, sino un cuartel militar, porque pues se temía un ataque de las tropas insurgentes que vinieran del norte, sobre todo de Tulancingo. Y nos dice que esta casa, aquí nos dice claramente, efectivamente lo reitera, tuvo un puente levadizo. Imagínense qué importante, ¿no? Qué dato tan padre, ¿no? Casa de Morelos tuvo su puente levadizo y además estuvo cubierta, estuvo rodeada por un foso de agua como protección militar. Qué cosa tan maravillosa es nuestra Casa de Morelos. Ahora también nos dice que precisamente se hizo ese fortín militar ante la incapacidad de la población de San Cristóbal, o tal vez de Chiconatla también, que seguramente de forma predominante era española o criolla, y la población no podría defenderse ante un ataque militar de los insurgentes que viniera del norte. Entonces, por eso se hizo aquí ese cuartel militar. Todos estos datos los refleja en 6 rengloncitos, en un solo párrafo. Dice: está de más decirle a vuestra excelencia, al virrey, el infeliz estado de la fábrica, el infeliz estado de la casa, lo expuesto de la tropa por sus ruinas y ninguna vivienda para su alojamiento, porque todo le consta de vista cuando vuestra excelencia tuvo la bondad de visitarlo. Es cuanto puedo informar a la superioridad de vuestra excelencia en cumplimiento de un decreto que le antecede. Guadalupe, enero 30 de 1820. Excelentísimo señor Ramón de Galinzoga. ¿Por qué Guadalupe? Seguramente este cuartel militar dependía de la región militar, de la comandancia militar del norte, como ya lo vimos, que seguramente estuvo ubicada en Guadalupe, que después se llamó Guadalupe Hidalgo. Después la delegación Gustavo Madero, actualmente alcaldía Gustavo Madero, en la villa. De ahí dependía el cuartel militar que estuvo aquí en Casa de Morelos. E imaginemos también, era enero, como ahora, enero 2, no podía estar la tropa en la casa porque se les venía encima. Tuvieron que dormir en los jardines con el friazo, como el frío que estuvo haciendo hace unos días. Sí, además, en esa época seguramente era más frío porque todo esto estaba despoblado, estaba rodeado del lago de Xaltocan, acá a mi mano derecha, y del lago de Texcoco de este lado. Entonces, qué friazo hacía, y la tropa tenía que dormir, tuvo que dormir en los jardines durante muchos meses. Y sigue ya la orden: dispongan que se entregue la lana, el dinero, otro oficio
enero 31 de 1820. Sí, otro documento del 10 de abril de 1820, diciendo que ya se entreguen los 701 pesos, 2 reales, para la construcción, la reconstrucción. Y aquí tenemos de fondo, más adelante lo voy a leer, este pequeño documentito. Es una hojita como esta, escrita a tinta de esa época, en donde se relaciona los gastos, ya cuando se hizo la reparación, semana por semana, y la totalidad de lo que se gastó. Tenemos otra fuente también de la AGN, que es el Fondo Infidente Virreinal, sección Obras Públicas, expediente 33, año 1820, caja 5520. Cuando ustedes vayan al AGN, les van a dar chance de consultarla en las computadoras. Ustedes sacan la referencia, como es este caso, y ya les entregan los expedientes que están ustedes viendo para que ustedes los analicen. Hay ese documento que dice obras N 2.617.3. Excelentísimo señor, ya viene la respuesta de por qué no se ha dado el dinero. La escasez de caudales de esta tesorería no permite todas veces verificar la entrega de las cantidades que vuestra excelencia manda se entreguen, se suministren a la obra de fortificación. Lo hacemos en partidas parciales sin distinción de obras, para que el pagador destine a las que entre manos como más efectivas, así dice, o sea, las más urgentes, de las cuales rinde sus respectivas cuentas según se concluye. De ahí que ignoramos si directamente no hemos entregado al pagador, don Ramón Jáuregui, las obras de San Cristóbal de Catepec por 700 pesos, que está evaluado la costo, y nos ordena vuestra excelencia que pues lo entreguemos. Pero dice, como todas las obras tenemos, para todas las obras tenemos un presupuesto de 3.676 pesos 6 reales para este año. Por lo tanto, caben muy bien los 700 pesos referidos. Ya están dando la explicación y ya están tratando de que ya camine el dinero, ¿no? Y le dice que en cuanto queden libres esos 701 pesos, entregaremos la suma referida, con copia al conde de Venadito. Y el conde de Venadito, ya molesto, ya desesperado, les decía: los haga ustedes responsables de que no entreguen el dinero. Pues claro que estaba preocupado el conde de Venadito de que estuviera afectado este cuartel militar, que era de una gran importancia estratégica para defender a la Nueva España de los insurgentes. 1820. Recuerden que la independencia se logró ya plenamente al año siguiente, el 27 de septiembre de 1821, con aquellos famosos tratados, sí, entre el que fue después emperador y Vicente Guerrero, ¿no? Pero estaba en plena guerra. Entonces era importantísimo restaurar el fondo, la casa, el cuartel. Entonces lo que tenemos aquí es una suma en una hoja cuyo encabezado, como ustedes lo están viendo, a ver si no me equivoco, sí, año de 1821, subrayado y como subtítulo: obras en el fortín de San Cristóbal de Catepec. La operación aritmética consiste en 13 sumandos por diversas cantidades, y el resultado de la sumatoria es 1.204 pesos 3 reales 6 granos. Es decir, el presupuesto prácticamente se les fue al doble. Granos era también una medida de fracción monetaria en esa época.
que corresponde a la suma de cada uno de los reportes de gastos semanales que se hicieron en la reparación del fortín de San Cristóbal. Como ustedes lo están viendo, cada uno de los sumandos tiene una cantidad, son 13 sumandos, que refleja lo que se gastó en mano de obra, en material, de cada una de las semanas en la que se trabajó para restaurar la casa. Y ahí tenemos pues el total, 1,204 pesos, 3 reales 6 gramos. Y después fuimos encontrando otros documentos como este, donde de una manera muy detallada se describe exactamente semana por semana un informe, como aquí que ustedes están viendo, detalladísimo, hasta el último clavo que se compró. Ahí dice qué cantidad se pagó, cuántos clavos, etc. Y está encabezado, son 13 reportes, 13 informes de cada una de las semanas que se trabajó al año siguiente. La obra empezó en enero de 1821 y se concluye la obra de restauración en marzo de 1821. El encabezado es Fortín de San Cristóbal, Ecatepec, relación de los jornales, materiales y efectos que en la presente semana, así cada una de las semanas, que dio principio en 2 de los corrientes y finaliza el día de la fecha, se ha empleado esta obra. Cada uno de estos documentos viene firmado por el responsable de la obra y viene también avalado por el supervisor con su firma. Ahí no había nada de que ya me trancé esto, y no, ahí viene todo claro. Pensamos, no sé, que para esa época había mucha honestidad en el manejo de la obra pública. Ojalá así siga siendo, así fuera siempre en nuestro país, ¿sí? Entonces tenemos que el sobrestante, el jefe de toda la obra, se llamaba Mariano Torres. Como un tal vez modesto homenaje de mi parte o de nuestra parte a los albañiles que trabajaron aquí, que dieron su esfuerzo para que hoy sigamos teniendo esta casa, voy a leer el nombre de algunos de estos albañiles. ¿Por qué? Porque además, seguramente muchos de estos albañiles pertenecían a las familias originarias de San Cristóbal o de Chiconautla, los 2 Chiconautlas, Santo Tomás y Santa María. O también puede haber sucedido, tal como ocurre ahora, no solo a nivel nacional, sino internacional, que cuando hay una obra y la mano de obra, valga la redundancia, de la gente nativa del lugar o a vecindad en ese lugar no es suficiente, pues se lleva gente del exterior. Seguramente aquí vamos a encontrar nombres de gente de las familias originarias de Ecatepec, de San Cristóbal o de Chiconautla, o que llegaron a esta obra y aquí se avecindaron, y que seguramente todavía tienen descendientes de esas familias en San Cristóbal o en Chiconautla. Por eso, como un homenaje a ellos, voy a leer el nombre de algunos: Mariano Rivera, Camilo José, Calixto Antonio, Isidro Areizaga, y también voy a leer, en la medida en que los vaya yo encontrando, algunos de los materiales y su costo. Es interesante saber qué material se usó y cuánto costaba. En algunos casos tenemos esa información. Otros nombres son José Flores, José Ramón, Cirilo Antonio, José Soto, José Lázaro, Feliciano Francisco, José Gutiérrez, Juan Tomás, Nicolás José, José Macario, Valentín, Leonino. Y aquí empezamos a encontrar en estas mismas hojas que ustedes están viendo, en estos mismos informes a mano, qué material se usó.
hablan de 78 arrobas y 15 libras de cal, a razón de 20 pesos la carretada. Por una mano de papel, la cantidad, por 2 escobas, la cantidad que se gastó por cada una de estas escobas, fíjense, hasta lo mínimo se reportaba. Seguimos con más nombres: Cirilo Antonio, Faustino Valentín, José Gutiérrez, José Macario, Miguel Salinas. Hay familias Salinas aquí en Ecatepec, en San Cristóbal. Cirilo González, Miguel Jerónimo, Alexandro González. Luego encontramos 6 cargas de arena a real la carga, 6 palas a 4 reales, 6 gramos. Por una cuenta del importe de la obra chica de la escobillería, había otros lugares dañados, como el cuartel de la escobillería, y le cargaron aquí el costo de esa restauración. Tenemos otros nombres: Francisco de Iturrieta, José Timoteo, José Gregorio, Francisco de Paula, Juan Tomás Quintana. Más materiales: 109 arrobas y 23 libras de cal, a 18 pesos, 6 reales la carretada. 75 cargas de arena al real la carga, tanto. 2 docenas de clavos a medio barrote a real docena, tanto. Una bola de hilo mecatillo. O sea, todo perfectamente reportado, controlado y supervisado. 72 cargas de arena a real la carga. Por una mano de papel para postes, tintas. Por el flete de 13 burros para conducir el herraje, tablones, jarcia y tabla, tanto. Tenemos otros nombres: Matías Cesáreo. Aquí existe también la familia Cesáreo, conocemos a algunos. Ventura Franco, Santos y Besos, así lo entendimos. Rufino José. Más material. Ya vamos a terminar con esta listita para concluir nuestra plática. Dice 80 cargas de arena a real la carga, 12 docenas de lazos dobles a 3 reales la docena, 3 chapas a 7 pesos y 5 pesos, 5 reales de clavos, 2 aldabas para puertas y ventanas, 3 pesos y 6 reales, de cola y sombra parda, 2 reales. Tenemos también la información de cuánto le pagaron al escribano. El escribano era una persona culta generalmente, y el nombre del escribano. Y también tenemos el escribiente, dice aquí, se llamó Francisco Itugarrieta, y por el trabajo que hizo de todos estos informes que hoy tenemos en el AGN, le pagaron 25 pesos al mes. Tenemos también el nombre del carpintero y lo que cobró. Bueno, el carpintero fue el que cobró más, y hasta la fecha los carpinteros siguen siendo los más careros, yo creo, ¿no? Hasta la fecha. Ahorita vemos, dice entonces, también hay un Pedro Reyes, también hay familia Reyes de por aquí. El carpintero dice: por poner un tablón con 3 canes, así dice, o así lo interpretamos, 5 reales. Por poner una puerta a callatearla y echarle contramares, 20 reales. Por un lumbar, 3 reales. Por entelar 4 vigas, 1 peso. Por cortar 5 docenas de vigas y labrar las soleras del techo del calabozo, 18 reales. Por hacer las rejas, 1 real. Por un armero, 4 reales. Por componer la puerta de la sala, 1 peso. Por hacer 4 mamparas a 20 reales cada una, 10 pesos. Por hacer 2 ventanas a 3 pesos cada una, 6 pesos. Por componer un portón y alcayatearlo, 2 pesos.
Por hacer una ventana para la cocina, 12 reales. Y por entelar 4 vigas para el corredor, 1 peso. Total, 231.28 pesos, 7 reales. Qué carero carpintero. Siempre que careros los señores carpinteros. Y pues llega, así es como se concluye ya estos informes de lo que se gastó en la obra, lo que le pagaron al sobrestante, la obra de restauración de la hoy Casa de Morelos, que para 1820 era el fortín de San Cristóbal. Ahora, en otras fuentes, para concluir ya nuestra plática, encontramos otros datos que consideramos de interés, que son los siguientes. El 31 de mayo de 1819, casi unos meses antes de este terremoto, se registró en la zona oriente de la Nueva España un violento terremoto, afectando a la región de Oaxaca, sobre todo, pero también a Orizaba, Córdoba, Coscomatepec y Chalchicomula, poblaciones con cierta cercanía al Citlaltépetl o volcán de Orizaba. Se desplomaron diversas construcciones. Otra desgracia ocurrida en el Valle de México durante el mes de septiembre de ese mismo año, 1819, fue una grave inundación por el desbordamiento de las lagunas en las que hacíamos referencia, la de Xaltocan, o la de Zumpango, o la de San Cristóbal y Texcoco, ¿no? Una gran cantidad de habitantes del valle tuvo que refugiarse en los techos de los templos. El virrey Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Venadito, ya supimos quién es el conde del Venadito, el virrey Juan Ruiz de Apodaca, el penúltimo virrey, ordenó que se tomaran diversas medidas, ejerciendo una vigilancia personal a las mismas. Entre estas se hicieron cortes a las calzadas, o sea, a los albarradones, como el que tenemos aquí, para el desalojo de las aguas, el apoyo con canoas a la gente afectada en la Ciudad de México por el fenómeno, que todas las posadas dieran hospedaje gratuito a los damnificados. De acuerdo a Bustamante, José María Bustamante, en su cuadro histórico, el ayuntamiento de la ciudad colocó en el santuario de Guadalupe una inscripción latina, dando gracias a la Virgen, y no a Apodaca, no al virrey, por el cese del peligro cuando se dio la inundación. En cuanto a la guerra de independencia, grandes caudillos habían muerto ya. Sin embargo, Vicente Guerrero y Pedro Ascencio y muchos líderes insurgentes más continuaban la lucha ante un poderosísimo y bien armado ejército que Lucas Alamán calculaba en 85,000, es decir, calculaba en 85,134 soldados realistas, mientras que otras fuentes, como la representada por Bustamante, hablan de cerca de 100,000 hombres en contra del ejército insurgente. Sin embargo, al año siguiente, pese al optimismo del virreinato, la situación cambiaría totalmente en favor de los insurgentes. Esta información la hemos obtenido de la colección México a través de los siglos, tomo 6, página 241 a 243. Para concluir también vamos a decirles esto. El 9 de marzo de 1820, el rey Fernando VII se vio obligado por la presión de la masa popular a proclamar la Constitución del 19 de marzo de 1812, conocida como la Pepa, por ser del 19 de marzo, día de San José. Y en consecuencia a ello, en la Nueva España, el título de virrey dejó de tener validez legal, transformándose
en jefe político superior y capitán general. O sea que el conde de Venadito dejó de ser virrey y solo pasó a ser jefe político superior y capitán general, ya que el cargo desde siempre unificaba la autoridad civil con el mando militar. Sin embargo, de acuerdo a Lucas Alamán, por costumbre, al jefe político se le siguió llamando popularmente virrey. Apodaca, el conde de Venadito, juró la constitución del 31, es decir, el día 31 de mayo de 1820. Los insurgentes seguían luchando activamente, entre ellos, como ya decíamos, Vicente Guerrero en la región del río Mezcala, junto con el brigadier José María Lobato y Pedro Asensio en la comarca de Tlatlaya. El antecesor de Juan Ruiz de Apodaca fue Félix María Calleja del Rey, que fue quien convirtió en cuartel militar esta casa. Cuando traen a Morelos a fusilar aquí, preguntamos, ¿ya sería cuartel militar? Nosotros hemos encontrado información de que en 1817, 2 años después del fusilamiento de Morelos, sí era ya cuartel militar, pero había que investigar si para el 22 de diciembre de 1815, cuando fusilan a Morelos, ya era cuartel militar. Y el sucesor de Juan Ruiz de Apodaca, el conde de Venadito, fue el último virrey, don Juan de O'Donojú, que ya no era virrey por los cambios a la Constitución, ya solo era jefe militar y político. Juan Ruiz, ahora vamos a saber por qué era el conde de Venadito, por qué le dieron ese título. Juan José Ruiz de Apodaca y Elisa recibió el título del conde de Venadito porque envió a sus tropas al mando de Pascual Iñán a combatir a Francisco Javier Mina, muy famoso Javier Mina, quien fue atrapado por el enviado de Apodaca en las proximidades del rancho de El Venadito, cerca de Silao, Guanajuato, el día 27 de octubre de 1827. Fue por ello que se le distinguió con el título de conde de Venadito. El pueblo, sarcásticamente, apodó a la virreina con el sobrenombre de la Venadita. Nicolás Bravo se separó de Herrera en Rinconada el 29 de abril de 1821, dirigiéndose hacia el norte. Cruzó por Zacatlán rumbo a Tulancingo, que era defendido por Manuel de la Concha, cruel militar hispano, quien huyó hacia la capital del virreinato, dejando en el abandono correspondencia para el virrey y documentos relativos a la caja del regimiento de San Luis. Nicolás Bravo siguió a Concha, alcanzándolo cerca del pueblo de San Cristóbal Ecatepec. De la Concha envió a 2 soldados a dialogar con Bravo, comprometiéndose a que no pelearían ya sus tropas en contra de los insurgentes si se le permitía continuar la retirada hacia la Ciudad de México. Bravo aceptó el acuerdo, regresó a Tulancingo, pasando por Pachuca, en donde se apoderó de armas y pertrechos que de la Concha tenía allí resguardados. Fíjense la importancia de San Cristóbal de Ecatepec. No solo trajeron a fusilar aquí a José María Morelos, sino que Nicolás Bravo, uno de los más importantes jefes militares de Morelos, hizo que aquí mismo regresara el captor y el asesino de Morelos, Manuel de la Concha, ese individuo terrible, sanguinario, soberbio. Aquí Nicolás Bravo, militar de Morelos, hizo que se le acabara toda la soberbia, que se humillara ese individuo, Manuel de la Concha, que aquí fusiló a Morelos. En esta vida todo se paga. Luego Manuel de la Concha
tuvo una muerte terrible. Pues esa es toda mi plática y agradezco mucho a ustedes su amable atención. Espero que les haya gustado.